Bueno, estamos al fondo de una hermosa casita y les quiero decir que es maravilloso poder estar acá. Es una bendición decirles que la naturaleza es sabia, la naturaleza es maravillosa. Aquí en la época de invierno ocurre también con nevadas. Y les quiero contar una cosa de mi corazón. Yo siempre veía a Suiza como la imagen de la casita llena de nieve en el techo y los árboles todos blanquitos. Pues qué maravilloso que hoy estamos aquí desde Suiza y estamos viendo la misma imagen. De pronto, que nos hacemos cuando estamos lejos, en otro continente, en otro país. Y mira, la casita blanca llena de nieve junto con los árboles blancos. Y también les voy a hacer un paneo aquí para que divisen ese monte. Todo lleno de nieve, esto parece una pista de nieve. Y es maravilloso. Pero sobre todo, los quiero dejar con el enfoque de la casa. Y la casa es muy linda. Hay un texto bíblico maravilloso que yo os quiero compartir el día de hoy. Esta serie de programas hemos tenido la oportunidad de estar en varios países como Francia, como Israel, como Portugal, en España. Dios mediante tendremos luego algunas giras por Sudamérica. Estamos pensando viajar el año entrante, en el 2011, y estamos muy contentos de saber el respaldo que Dios nos ha venido dando en este ministerio. Un ministerio que el objetivo prioritario es compartir el Evangelio del Señor. Quiero comentarles algo muy importante. En Jerusalén tuvimos la oportunidad de orar por Jerusalén, de compartir con amigos judíos ortodoxos, pero sobre todo de entender que este pueblo escogido por el Señor es el pueblo por donde nació el Señor Jesús. De la simiente de Abraham, de los judíos, nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Yo quiero invitarles a ir a la palabra. Vamos a orar. Y con frío, con alegría, pero sobre todo, con mucho gozo en mi corazón quiero decirles y reiterarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que estamos aquí con el propósito de compartir el Evangelio del Señor. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente seguimos con estos programas aquí desde Suiza y queremos pedirte de una manera muy especial por la población de Suiza. Te pedimos, Señor, para que tú las toques, para que tú les abras sus corazoncitos, pero sobre todo para que haga ya un gran avivamiento en Suiza, Señor. Levanta pastores, levanta evangelistas, levanta ministerios de poder que compartan tu palabra, que utilicen los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet, Señor. Declaramos un gran avivamiento para Suiza y declaramos que muchas almas van a llegar a los caminos del Señor a través de lo que es los mensajes de comunicación y los medios de comunicación y el personalmente. Padre, gracias por esta hermosa nación como es Suiza. Yo te pido que tú derrames tu Santo Espíritu y declaramos bendecida esta hermosa tierra. Damos un beso a Suiza en señal de amor, en señal de respeto, pero sobre todo en señal de admiración por ser un pueblo tan pujante, tan trabajador, pero sobre todo un pueblo que a través de la historia han aceptado la reforma. De aquí debemos hablar históricamente que se aprobaron las reformas de Lutero. Hay varias ciudades que son protestantes, por no decir la mayoría, y la gran bendición de Suiza a nivel espiritual también viene por eso. La reforma que hizo Martín Lutero con sus 99 tesis, pero sobre todo con la implementación del protestantismo en Suiza, hemos podido ver, y al pasar por las calles, al hablar con las personas de Suiza, puede uno entender que el nivel de desarrollo, el nivel de crecimiento de un pueblo está enfocado por el recibir la palabra de Jesucristo, por aceptar a Jesucristo en el corazón, pero por entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya, Dios bendiga su palabra. Romanos 11 nos enseña en un texto maravilloso que habla acerca de nuestros queridos hermanos judíos. No te jactes con las ramas, y si te jactas, sabe que tú que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por la incredulidad del pueblo judío fueron desgajadas esas ramas, para que yo fuese injertado.
Sabemos que el pueblo judío desafortunadamente le dio la espalda al Señor Jesús cuando Él vino. Pero gracias a esa incredulidad, nosotros los gentiles fuimos injertados al pueblo de Dios. Somos judíos por adopción, somos judíos espirituales, somos israelitas espirituales. Pues las ramas dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Nosotros por la fe estamos en pie, y gloria a Dios por eso. Pero, dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por nuestra fe estamos en pie, no debemos ensoberbecernos, no, debemos ser humildes y orar por nuestro pueblo judío. Yo me siento israelita y de hecho aquí tengo una hermosa estrella de David, aleluya, me gusta que ojalá salga ahí. La estrella de David significa un símbolo del rey David, es el símbolo del Estado de Israel a nivel de su bandera, a nivel de su escudo, pero lo más importante para mí a nivel espiritual, más que un símbolo, es saber que somos descendientes de David, saber que somos descendientes del linaje de David y que somos uno en Cristo Jesús. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El olivo da sus raíces, y nosotros estamos sustentados a través de esas raíces, que es el pueblo judío, con la savia que es Jesucristo. Yo quiero dejar este mensaje acá, y lo más importante decirles es que oremos por Jerusalén. El Salmo 122 nos invita a que oremos por Jerusalén junto con el pueblo judío. Desde acá, desde Suiza, vamos a implorar una maravillosa oración por Israel, y lo más importante, saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Padre bueno, desde esta hermosa tierra como es Suiza, pido por la paz de Jerusalén, Señor. Invocamos tu Salmo 122 y declaramos, Señor, que tú ayudas de una manera especial a Jerusalén, ayudas a Israel, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Mira a nuestros hermanos judíos, Señor, por fe los declaramos, Señor. Por la incredulidad de ellos fuimos nosotros injertados. Ahora yo te pido que si la transgresión de ellos fue para nuestra salvación, cuánto mayor la remisión de ellos. Señor, declaramos la remisión del pueblo judío para Jesucristo, Señor. Acá desde Suiza, desde este hermoso panorama que cuando éramos niños lo veíamos en la televisión, en la prensa, ahora estando aquí en Suiza, declaramos, Señor, palabra de poder, de bendición y de autoridad para esta hermosa nación como Israel. Señor, y querido televidente, yo te invito a que ahí, donde te encuentras, si este mensaje ha llegado a tu corazón, que reflexiones. ¿Qué has hecho hasta el día de hoy para cambiar tus comportamientos que no te han dado resultado en tu vida? Ni la economía, ni tu capacidad intelectual, ni tus negocios, ni la brujería, ni la hechicería, ni el alcohol, ni la droga, te ha dado una satisfacción total. Pero yo te invito a que el día de hoy aceptes a Jesucristo y con un ánimo reverente le digas: he aquí, yo estoy, te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Dice: Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames sea el primero en responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú me has redimido de todo mi pecado. Amén. Amigo, amiga, se escuchan campanas. Y estas campanas, más que un símbolo de llamado, quiero decirte que hoy alguien te está tocando la puerta y fue el Señor Jesús. Que esas campanas te recuerden que el Señor ha golpeado hoy a tu corazón y que Él debe y quiere entrar a tu corazón. Desde Suiza, reciban un cordial saludo de su servidor, el Dr. César Ortiz, invitándoles a que visiten nuestra homepage www.cesarortiz.com
drcesarortiz.com, que nos llames a la línea de telefonía internacional 0034-622-622-624 y que nos puedes escribir al correo electrónico president@drcesarortiz.com. Desde este hermoso país como es Suiza, y con una nevada que nos ha estado acompañando esta mañana para compartir la palabra de Dios, hasta el próximo programa de televisión. Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Dios les bendiga y hasta el próximo programa.